Alabamos, exaltamos y glorificamos a aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. Oh, mis amados, qué hermoso, qué enorme gozo embarga nuestros corazones, porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Hoy le traemos una presentación más, un tema más de la preciosísima, dulce y sabrosa palabra de Dios. Hoy tenemos el tema número 461 para beneficio, en primer lugar, de la hermana Ada. El tema de hoy fue sugerido por la hermana Ada de Panamá. Por lo tanto, es no solamente para bien de ella, sino también para bien de muchas otras personas. ¿Por qué? Porque el propósito es hacer una campaña de vacunación, mis amados. No solamente es predicar la palabra de Dios, sino también vacunar contra las herejías y los engaños y las falsedades que Satanás ha fabricado. Así como los chinos en un laboratorio de China se fabricó el coronavirus y después se esparció por todo el mundo, así también hace el diablo. Así mismo hace su majestad satánica. Crea virus, crea virus teológicos con el propósito de esparcir y diseminar y inyectar aquí en la mente de las personas. Y después lo que cuesta sacarle ese virus a una persona infectada. Claro, estamos hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Entonces, hoy en esta ocasión vamos a cumplir el pedido de la hermana Ada de Panamá. Así que nos sentimos felices, contentos porque podemos llegar a sus hogares, entrar en sus hogares a través de la tecnología. Así que mis amados, es un gozo enorme para nosotros alimentarle al rebaño. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra porque acá tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿cómo se titula? El futurismo dentro del adventismo. Oh, qué tremendo, hermano, lo que vamos a ver hoy. De paso, este es un tema bastante amplio. En una sola predicación o en una hora no se puede agotar el tema, pero lo vamos a estudiar, vamos a tratar de hacer lo máximo que se pueda. Muy bien, entonces, yo quiero que ustedes vean acá los versículos que pusimos. Vamos a comenzar con los textos pivot. Acá aparece el texto pivot es Jeremías 23-21. Este versículo 21 del capítulo 23 de Jeremías es el texto pivot. Pero acá tenemos esto que ustedes ven acá,
ya son parientes de esto. Son parientes, o sea, están emparentados. Se puede decir también que corren en forma paralela a Jeremías 23-21. Entonces, en primer lugar, vamos a saborear estos versículos. Vamos a ver un poco lo que Dios nos dice aquí en estos pasajes. Vamos a comenzar con Jeremías capítulo 23, verso 21, que está primero en la lista. ¿Cómo dice el versículo 21? Noten, hermanos, qué tremenda la declaración que Dios hace a través de su profeta. Dice así: no envié yo a aquellos profetas. Ojo, no envié yo a aquellos profetas. De paso, hermano, se abre paréntesis. Ya tenemos grabado, por si alguno quiere, ya tenemos grabado, por si alguno desea escuchar, un tema que lo titulamos ¿Cuántas clases de profetas hay? Me vino a la mente ahora ese tema a raíz de leer el versículo 21, porque acá dice, no envié yo a aquellos profetas, pero si ustedes desean escuchar ese tema, me piden y con mucho gusto le enviamos. Entonces, se cierra paréntesis y seguimos leyendo el versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Mucho ojo, hermano, y subrayen en sus mentes ese detalle que dice ellos corrían. Porque vamos a descubrir que hay muchos falsos profetas que están introduciendo en la iglesia adventista el futurismo. Entonces, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Noten, hermanos, qué tremendo este pasaje. Este versículo se aplica a la perfección con los futuristas dentro del adventismo. Ahora, tenemos también 14:14. Ahí mismo en Jeremías, vamos al capítulo 14, versículo 14. Este pasaje también se aplica a todos aquellos que están predicando dentro de la iglesia adventista el engaño del futurismo. Noten lo que dice el versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa. Subrayen ese detalle. El futurismo es visión mentirosa. Y claro, si fue inventado nada más y nada menos que por Francisco Rivera, un sacerdote jesuita, no puede serlo menos que un engaño. No puede ser para menos. ¡Qué tremendo! Subrayen ese detalle. Francisco Rivera es el padre del futurismo. O sea, el futurismo un día se acostó en la cama de Francisco Rivera y le embarazó a Francisco Rivera, y Francisco Rivera se convirtió en el padre de esa teoría falsa y diabólica. Ahora, sigue diciendo,
visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Oh, mis amados, qué tremendo este pasaje. Ahora, también tenemos 27:15. Vamos a ver qué nos dice 27:15 de Jeremías. Dice así, porque yo no los envié. Ahí está. Noten cómo este detalle aparece en prácticamente en los 4 pasajes que están aquí. Porque yo no los envié, dice Jehová. Y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. ¿Cuál va a ser el destino de aquellos adventistas del séptimo día que están predicando el futurismo y están introduciendo el futurismo dentro de la iglesia? ¿Cuál va a ser el final? El versículo 15 dice, ¿cuál va a ser el final? Para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que están enseñando lo mismo. Qué tremendo, mucho ojo, mis amados. Esto no es poca cosa. Y por último, tenemos 29:9. 29:9 de Jeremías también dice casi lo mismo, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Ahí está. Entonces, hermano, tenemos que tener en cuenta que hay tres escuelas de interpretación profética. Escuchen bien, hay 3 escuelas de interpretación profética. En primer lugar está el preterismo. En segundo lugar está el futurismo y en tercer lugar está el historicismo o el historicista. Entonces, vamos a poner acá solamente las iniciales. Las 3 escuelas de interpretación profética son el futurismo, el historicismo y el preterismo. Entonces, estas son las 3 escuelas de interpretación profética. Ahora, el futurismo fue embarazado por Francisco Rivera, que ya dijimos. El preterismo el padre del preterismo fue Alcázar, Luis de Alcázar, y la única iglesia que hasta ahora conserva la interpretación correcta es la iglesia adventista. El historicismo es la escuela de interpretación adventista del séptimo día. O sea, como vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el tema, ¿verdad? La iglesia adventista es la única historicista. La única. ¿Por qué? Porque tanto el futurismo como el preterismo tenían el propósito de destrozar el santuario. Ese es el propósito. O sea, el que acepta el futurismo o el que acepta el preterismo, ambos van a destrozar el santuario. O sea, el propósito que Satanás tenía tanto con Francisco Rivera como Luis de Alcázar, que los dos eran jesuitas, era hacer desaparecer por completo el santuario. Porque si nosotros no somos historicistas, ¿verdad?
va a ser imposible que podamos entender el tema del santuario. Ahora, escuchen bien, hermanos, lo que viene a continuación, porque esto es tremendo. Y anoté acá el nombre de la persona. John Bell. Mucho ojo con este hombre que está acá. John Bell fue embarazado por el futurismo estando la señora White viva. Noten, John Bell fue uno de los que estaba queriendo introducir el futurismo dentro de la iglesia a comienzos del movimiento adventista. Después de 1844 nace un bebé. Ese bebé se llama John Bell, pero ese bebé iba a ser embarazado a su vez por el futurismo. Y la señora White le mandó un testimonio espectacular, un testimonio de amonestación contra el peligro de estar introduciendo el futurismo dentro de la iglesia adventista. Y yo tengo acá solamente un pedazo porque es bastante largo, solamente tengo un pedazo porque no les quiero cansar con mucha lectura, pero lo que tengo acá ya es más que suficiente para que podamos entender lo peligrosísimo que es emborracharse con el vino del futurismo. Entonces, en el manuscrito 31 de 1896, la señora White le escribe a este hombre, John Bell, que fue embarazado o intoxicado o emborrachado con el futurismo. Y noten lo que dice, hermano, esta declaración es espectacular. Dice: no he podido dormir desde la 1:30 de la madrugada. Noten, la señora White le está escribiendo a este personaje que está acá, que estaba emborrachadísimo con parte de el futurismo inventado por el jesuita tan famoso Francisco Rivera. Entonces, estaba presentando a John Bell, al hermano John Bell, un mensaje que el Señor me ha dado para él. Noten, hermano, la señora Juan no podía dormir. Era la 1:30 de la madrugada y ella estaba completamente desvelada, con nervios. El cerebro de la señora Juan estaba totalmente afectado porque Dios le había dicho que John Bell estaba embarazado, intoxicado, viciado con el futurismo. Entonces Dios le da un mensaje a ella y ella, como mensajera fiel, tenía que cumplir con su rol o su misión. Entonces dice, noten lo que viene ahora, los conceptos que él maneja. ¿Quién es ese él? Ese él es John Bell. Los conceptos que él maneja son una mezcla. Escuchen bien, hermano, porque acá viene el primer bombazo de este tema. Los conceptos que él maneja son una mezcla de verdad y error. ¡Ah! ¡Qué tremendo, hermano! Quiere decir entonces que
No solamente John Bell, sino cualquier adventista del séptimo día que esté introduciendo el futurismo en el adventismo, así como Gambetta, porque Gambetta es realmente lamentable cómo ha estado introduciendo también el futurismo, interpretando mal Daniel 12. Ya vamos a ir a eso más tarde. Ahora, ¿cuál era el problema de este hombre y cuál es el problema de los otros que vinieron después de él? Mezcla. Otra vez. Mezclar. Mezclar la verdad con qué? La verdad con el error. Ahí está. Aquí está la tragedia. Mezclar la verdad con error. Aquí está una de las tragedias, hermanos, del futurismo y de aquellos que están introduciendo el futurismo en el adventismo. Están mezclando la verdad con el error, porque eso es lo que John Bell estaba haciendo. Entonces, sigue diciendo la declaración. Me fueron mostradas, escuchen bien esto, me fueron mostradas las teorías erróneas. Ojo con eso. El futurismo, lejos de ser una verdad bíblica, es una teoría. Acá vamos a poner teoría. Subrayen ese detalle. Es una teoría, no una verdad bíblica. Así como el rapto secreto. El rapto secreto también es una teoría, una, una, un engaño introducido también por este personaje llamado Francisco Rivera. Sigue diciendo que han sido presentadas. Estas personas presentan declaraciones de las escrituras, pero lo aplican mal y lo interpretan mal. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el problema del futurismo? El problema del futurismo es que agarran ciertos pasajes de las escrituras, pero lo aplican y lo interpretan mal. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Esto es un bombazo. Y lo dice la señora White, no estoy inventando nada acá. Y ahora bien, algunos, noten ese algunos, quiere decir que John Bell no era el único. Después de John Bell se iban a embarazar otros predicadores más también con el futurismo y lo iban a intoxicar al pueblo. Dice, algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Noten, hermano, qué tremendo. Quiere decir entonces que la señora White profetizó que en sus días y después de ella muerta iban a surgir hombres como quién, como este que aparece acá, como John Bell. ¿Para qué? Para emborracharle al pueblo ¿con qué? Con esta teoría de Rivera llamada futuro. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Y noten, sigue diciendo la señora White más. Muchas teorías fueron sugeridas. Y ahora viene. Pero mezcladas, ahí está, otra vez, noten, Satanás es astuto, hermano, como decíamos ayer, en el tema de ayer.
Satanás mezcla 60% de verdad y 40% de mentira. Ah, y la mezcla de verdad con el error es lo que le emborracha a la gente. Sigue diciendo. Muchas teorías fueron sugeridas, pero mezcladas con interpretaciones erróneas. Todo ese tiempo se escucharon voces. Aquí está la verdad. Pero la advertencia del Señor era, y ahora adivinen qué versículo la señora White va a citar. ¿Saben qué versículo va a citar? Jeremías 23-21. O sea que la señora White aplica Jeremías 23-21 y estos tres pasajes que están acá a todos aquellos adventistas del séptimo día que están predicando el futurismo, entre ellos Gambetta y otros más. Qué tremendo, hermano, es realmente sorprendente. Ahora, les voy a decir otra cosa que es realmente sorprendente. ¿Sabían ustedes que los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos y todas las iglesias que salieron como fruto de la reforma de Lutero, todas esas iglesias, todas enseñaban el historicismo? Todas, todas enseñaban y estaban a favor de la escuela de interpretación profética historicista, que es esta. Todas. Después de la reforma, todas las iglesias, todas, absolutamente todas. Y no solamente eso, todos los reformadores, Lutero, Calvino, Melanchthon, todos los reformadores decían que el cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis 13 era el sistema papal. Todos, todos los reformadores se pusieron de acuerdo en ese punto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí viene el trabajo de los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas le prepararon a Francisco Rivera y a Luis de Alcázar con el preterismo para contrarrestar, ojo con eso, para contrarrestar ¿qué cosa? Para contrarrestar la reforma protestante. Ellos tenían que fabricar, por decirlo así, otra interpretación totalmente distinta para demostrar que el Vaticano no era la bestia de Apocalipsis 13, ni tampoco el cuerno pequeño de Daniel. Entonces, como fruto de eso, surgen estos dos hombres, Rivera y Alcázar, con la escuela de interpretación futurista, y Alcázar fabricando la escuela de interpretación preterista. El preterista enviaba todo hacia el pasado, el Apocalipsis, y el futurista enviaba todo hacia el futuro, el Apocalipsis. Entonces, al hacer eso, automáticamente el santuario desaparece. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué terrible el engaño, qué tremendo y sutil es el diablo al trabajar de esta manera con la gente. Ahora, ¿estaba eso profetizado? Estaba profetizado que después del gran chasco de 1844, Satanás iba a introducir
en la mente de las iglesias evangélicas tanto el futurismo como el preterismo? Claro que sí. ¿Dónde? Primeros Escritos, página 256. ¡Qué espectáculo, hermano! Esta declaración es realmente impresionante. Noten lo que dice. Primero escrito 256, anótenlo y lean después con sus propios ojos. Noten lo que dice. Después de 1844, ¿cuándo? Después de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados. Noten, hermanos, qué mucho trabajo habrán tenido los demonios después de esta fecha profética. Noten, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados poniendo trampas. Ojo con eso, poniendo trampa. ¿Y cuál es una de esas trampas? El futurismo y el preterismo. Mucho ojo. Noten, estuvieron muy atareados poniendo trampa para perturbar la fe de los creyentes. ¡Qué tremendo, mis amados! El enorme y gigantesco esfuerzo que Satanás y sus ángeles hicieron después del chasco fue tremendo. Ahora, noten, hermano, lo que viene ahora, porque acá viene otro bombazo para aquellos que hoy por hoy se convirtieron, así como John Bell, en predicadores del futurismo. Algunos señalaban, ojo, algunos señalaban para el futuro los mensajes del primero y segundo ángel. Noten, hermano, ¿se dan cuenta? Aquí está la evidencia. Aquí está clarito que la señora White dice que después de 1844, algunos decían que el mensaje del primero y del segundo ángel estaba para el futuro. Entonces, si el mensaje del primer ángel estaba para el futuro, ¿dónde se va la maravillosa doctrina del santuario? ¿Saben dónde se va? A la basura. Si era cierto lo que estos borrachos decían, que el mensaje del primero y del segundo ángel estaban para el futuro, entonces el santuario no tiene sentido. El santuario desaparece del planeta. No solamente desaparece de nuestro planeta y de nuestro sistema solar, sino también desaparece del cielo. ¡Qué tremendo, mis amados! Mientras que acá ya está hablando de otro grupo, mientras que otros decían que estaban en el pasado lejano. ¡Qué impresionante, hermano! O sea que los futuristas decían que el triple mensaje angélico estaba para el futuro. Y los preteristas decían que no, que eso ya pasó, eso ya es pasado. Qué terrible trampas, hermanos, que el diablo puso en la mente de estas personas. ¿Se dan cuenta por qué el diablo estaba tan atareado? Ahora ya tienen una idea de por qué. Ahora, uno de los peligros más letales del futurismo es que le da a la gente una falsa seguridad. Subrayen eso y lo vamos a repetir. ¿Cuál es uno de los peligros más terribles del futurismo?
que le da a la gente una ¿qué? Una falsa seguridad. Ahora, ¿por qué decimos eso? ¿Saben por qué? Porque los futuristas dicen así: si no me voy en el rapto, me voy durante los 7 años de la tribulación. ¿Se dan cuenta? Hermano, eso no solamente es un error, no solamente es una falacia y un engaño, sino un atentado contra el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué digo que es un atentado contra el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo no enseñó eso. El apóstol Pablo no enseñó que uno, que la salvación es que uno, si no aprovecha una oportunidad, se puede salvar en otra ocasión. No, no, no. El apóstol Pablo no enseñó eso. El apóstol Pablo nunca enseñó que uno puede postergar y postergar y postergar la decisión de su salvación. O sea, ¿cómo enseñó Pablo que es la salvación? El apóstol Pablo enseñó que yo puedo postergar hasta que sea viejito mi salvación, o yo tengo que aceptarlo hoy. Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Mucho, pero mucho ojo, hermano, con estos versículos. Dice así: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo que ustedes no pueden estar postergando y postergando su decisión, porque de lo contrario, eso va a ser como que la muerte de Cristo y la gracia de Dios es en vano para ustedes. Y ahora noten lo que le dice en el versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y ahora viene, noten, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora. 2 veces repite la palabra ahora, que es sinónimo de hoy. Ahora es el que es el día de la salvación. Entonces, el apóstol Pablo, ¿acaso enseñó que uno puede decir, si no me salvo, si no me voy en el rapto, me puedo ir me puedo salvar durante la tribulación? No, no puede ser, porque en primer lugar, nadie me garantiza que yo mañana voy a estar vivo. Nadie. No, no hay ninguna garantía de eso. Entonces, la salvación es hoy. ¿O acaso Jesús no le predicó eso a Zaqueo? ¿Acaso Jesús no dijo cuando llegó a la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa? Jesús fue claro con Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación, o el día en que uno se tiene que decidir por Cristo, es hoy, no mañana. ¿Por qué? Porque si yo postergo mi decisión de salvación, ¿qué puede suceder? Va a suceder lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Noten lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y noten cómo termina el versículo: no sea que nos deslicemos. Y la palabra deslizarse acá es sinónimo de perdición. Por eso en el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Noten qué tremendo detalle tenemos acá. Ahora, otra cosa. ¿Qué oculta el futurismo? ¿Saben lo que oculta el futurismo? El futurismo oculta la necesidad de prepararnos. Eso es una de las cosas, entre otras, pero una de las cosas que oculta el futurismo es la necesidad de prepararse. ¿Saben por qué? Porque la gente dice así, la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación porque se va a ir en el rapto. Y el rapto es antes de la tribulación, dicen los futuristas. Entonces, para qué yo me voy a preparar para la tribulación si resulta de que yo me voy a ir en el rapto? No tiene sentido. Entonces, vivo como se me da la gana, total, la iglesia se va a ir en el rapto. No puede ser jamás. Es imposible, es un horror predicar eso. De paso, cuando alguien les diga que la iglesia se va a ir en el rapto y no va a pasar por la tribulación, ¿qué versículo yo le tengo que mostrar a esa persona? Vamos a buscar. La tribulación es una realidad que la iglesia lo va a vivir. Y eso está clarito en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 dice que primero es la tribulación y después es la segunda venida de Cristo. No al revés o a la inversa como enseña la escuela de interpretación futurista. Y noten lo que dice el versículo 29. Mateo capítulo 24, versículo 29 dice así. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces, ¿qué significa esa palabra entonces? Esa palabra entonces significa algo que viene después de. ¿Y de qué nos habla el 29? El versículo 29 dice claramente que primero es la tribulación y luego entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, más claro no puede ser, mi estimado. Aquí está súper, pero súper clarito. Ahora, ¿sabían ustedes que el futurismo que se está infiltrando en el adventismo es un atentado contra un juramento divino? ¿Cómo? Yo nunca escuché eso. O sea que el futurismo es un atentado contra un juramento divino. Pero ¿a qué juramento divino te estás refiriendo? Tremendo, hermano, lo que viene a continuación. Noten, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, porque allí en Apocalipsis 10 está un juramento divino. Y digo divino porque es Cristo el que hace ese juramento. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, verso 6. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Dice, y juró por el que vive por los siglos. Vamos a leer el 5 también, porque tenemos que agarrar un poco mejor de contexto. Noten lo que dice.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, este ángel es Cristo, no es un ángel cualquiera. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, o sea, un pie tenía sobre el mar y otro pie tenía sobre la tierra. No podemos ahora explicar eso porque ese no es el tema. Levantó su mano al cielo. Ahora viene lo que nos interesa en esta ocasión. Levantó su mano al cielo y noten lo que dice el versículo 6. Y juró. Ahí está. Ahí está el juramento divino. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Y ahora viene. Escuchen bien, hermano, el detalle que viene ahora porque es clave que el tiempo no sería más. Subrayen a muerte ese detalle. A muerte, hermano, pero a muerte subrayen la última parte del versículo 6. Noten, la última parte del versículo 6 que dice que el tiempo no sería más, es una bomba encima de la cabeza de Gambetta y de todos aquellos que así como John Bell estaban predicando el futurismo. Y dentro de un momento les voy a decir por qué. Ahora, yo pregunto, mi estimado, ¿qué significa? ¿Qué significa el tiempo no sería más? ¿Tú sabes qué significa el tiempo no sería más? ¿Te gustaría que te quede claro, pero súper claro, este detalle? Porque es el detalle más importante del versículo 6 y es un juramento divino que Cristo hace en Apocalipsis 10. Ahora, noten lo que dice esta declaración del don profético que arroja luz sobre el versículo 6, pero principalmente esa parte final del 6 que dice, el tiempo no sería más. Esta cita vale oro, hermano. Esta cita tiene un peso gigantesco porque destruye, pero por completo, el engaño y la falacia que Gambetta y muchos otros están predicando en relación a Daniel 12, que los periodos proféticos de Daniel 12 están en el futuro. Destruye por completo. Y noten lo que dice. Comentario bíblico 7a, página 982. Un bombazo, mi estimado. Noten lo que dice. Este tiempo, noten que está comentando el versículo 6. Este tiempo, el que Cristo declara con un solemne juramento, noten, no es el fin de la historia del mundo. Noten, o sea que cuando Cristo juró por el que vive y dijo el tiempo no sería más, no se estaba refiriendo al fin de la historia del planeta Tierra, al fin de la historia del pecado, no, ni tampoco se estaba refiriendo al cierre de gracia. Entonces, si no se estaba refiriendo al fin de la historia de la tierra o ni tampoco al cierre de la gracia, entonces ¿a qué se estaba refiriendo? Acá viene el bombazo. Sino del tiempo profético.
Ah, subraye la muerte, hermano, ese detalle. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo tiempo, al tiempo profético. Profético. Esto lo tenemos que subrayar a muerte. A muerte, pero a muerte lo que tenemos que subrayar. Se estaba refiriendo al tiempo profético. O sea, noten cómo sigue diciendo. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. O sea que cuando Cristo en Apocalipsis 10 jura, hace ese juramento de que el tiempo no sería más, ¿qué está diciendo? Que todos los periodos proféticos llegan hasta cuándo? Llegan hasta 1844. O sea que después de 1844 ya no hay más periodo profético de tiempo. Y los periodos proféticos de Daniel 12, los 1260, los 1290 y los 1335 son periodos proféticos. Pero no puede haber más. Cuando dice el tiempo no será más, está hablando de que después de 1844 ya no hay más periodo profético de tiempo. Y sigue diciendo la cita, noten. Después de 1844 no puede haber ningún cómputo definido. Y no me van a decir ustedes que 1335 y 1290 no son tiempos definidos, porque eso ya sería el colmo. Noten, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta 1844. Clarito, más claro que esto, imposible. O sea que el futurismo que predicaba John Bell y todos los futuristas modernos están atentando contra quién, contra el espíritu de profecía. Y atentar contra el espíritu de profecía es lo mismo que decir atentar contra el Espíritu Santo. Y atentar contra el Espíritu Santo es lo mismo que decir que atentar contra todo el cielo. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender, es realmente tremendo, mis amados. Ahora, ¿cómo demostrar la falsedad de que el reloj profético se detuvo en la semana 69 de Daniel 9? Qué tremendo, mis amados. Otro engaño terrible. ¿Saben lo que dicen los futuristas? Que la semana número 69, noten, la semana número 69 de las 70 semanas de Daniel, en la semana número 69, el reloj profético se detuvo. Se detuvo.
No, y ¿saben qué es lo más simpático? Que cuando yo le pregunto a alguno de los dispensacionalistas, porque ese es el otro nombre que se le da a los que predican el futurismo, ¿saben qué es lo más simpático? Cuando yo le pregunto, ¿y dónde en la Biblia dice eso? No sé. Yo lo único que sé es que se detuvo el reloj profético. Pero hermano, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo vos me vas a decir no sé? No podés darte el lujo de decirme no sé. Porque vos me tenés que demostrar. Ahora, ¿con qué versículo nosotros le podemos demostrar a ellos que era imposible que el reloj profético se detenga en la semana número 69? Entonces, yo te voy a enseñar qué versículo tú tienes que utilizar para demostrarle a ese hombre que era imposible que el reloj profético se detenga en la semana número 69. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen que después del rapto empieza la semana 70 después del rapto, que son 7 años de tribulación. Pero ellos dicen 7 años literales. Entonces, yo te voy a mostrar ahora los versículos que tú puedes utilizar cuando un borracho contaminado con este vino del futurismo, te diga que en la semana número 69 el reloj profético de Dios se detuvo. Ahora, ¿con qué versículo vamos a demostrar eso? Vamos a buscar Marcos. Vamos a buscar el Evangelio según San Marcos. Vamos a buscar Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Con este versículo le destrozamos a cualquiera. Claro, a cualquiera que sea humilde y dócil y que esté dispuesto a aprender, porque destrancar el cerebro contaminado de un borracho no es nada fácil. Pero noten lo que dice, hermanos. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Noten, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, antes de leer el 15, yo les pregunto, ¿qué predicó Jesús? Porque acá en el 14 dice el evangelio de Dios, pero decir el evangelio de Dios es muy amplio, ¿verdad? Pero en el versículo 15 se especifica. Cristo es específico en lo que predica. Y noten lo que dice el versículo 15, hermano, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed. Ahora, yo te pregunto a ti, cuando Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, ¿a qué tiempo se estaba refiriendo? Ah, esa es la pregunta del millón. ¿Saben a qué tiempo se estaba refiriendo? A este, a la semana número 70. A la semana número 70 se estaba refiriendo de Daniel capítulo 9. A la semana número 70 se estaba refiriendo Jesús cuando en Marcos 1:15 dijo el tiempo se ha cumplido. Entonces, la pregunta que yo le hago a estos borrachos embarazados con el futurismo es,
Si es cierto que el reloj profético se detuvo en esta semana 69, ¿cómo entonces puede ser que Jesús dijo que el tiempo se ha cumplido en Marcos 1:15 y se estaba refiriendo a la semana número 70? Ah, ahí está el verdadero drama y la verdadera pesadilla para los borrachos futuristas. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Entonces, si es cierto lo que los futuristas dicen, que el reloj profético se paró, entonces quiere decir que Jesús se equivocó en Mateo capítulo 10. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 10 Jesús le manda a predicar a los 12. ¿Y qué le dijo Jesús a los 12 que tenían que predicar? Noten, versículo 6 y 7. Sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora les va a decir el tema que ellos tenían que predicar. Noten, versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿no es lo mismo este versículo 7 que Marco 1:15? Claro que sí, es el mismo. Entonces, si es cierto que en la semana número 69 el reloj profético se detuvo, entonces Jesús se equivocó cuando le pidió a los 12 que vayan y prediquen que el tiempo ya se había cumplido y que el reino de los cielos estaba entre ellos. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Se dan cuenta, hermano, lo peligroso que es el futurismo? Es demasiado peligroso. Y lo peor de todo es que ya se empieza a respirar los vientos los vientos del futurismo que están soplando dentro de la iglesia adventista. Y eso es peligrosísimo. Ahora, otra bomba más para todos los que dicen que los periodos proféticos de Daniel 12 se van a volver a cumplir. Vamos a lanzar, hermano, un proyectil poderosísimo que le va a destrozar a estos borrachos y embriagados con el vino del futurismo. Resulta que la señora White tiene una declaración donde ella cuenta que una vez un hombre espiritualmente borracho también, así como estaba John Bell, le visitó en su casa a ella. Y ella, noten lo que va a narrar lo que sucedió. Esta cita se encuentra en Manuscritos Liberados, tomo 16, página 208. Y dice, hace una semana, el sábado pasado, tuvimos una reunión. El hermano Hewitt de River estaba allí. Y noten, él vino, noten con qué vino. Él vino con un mensaje de que la destrucción de los malvados y el sueño de los muertos era una abominación y que Jezabel era yo. Es terrible, hermano. Este hombre estaba súper, pero súper borracho. Noten, hermano, le dijo a la señora White que ella era Jezabel y que la destrucción de los impíos y que el sueño de los muertos
era una doctrina completamente abominable para el cielo. Noten, noten lo que dice ahora. Le contamos de algunos errores en el pasado que los 1335 días había terminado y numerosos errores de él. ¡Qué impresionante, hermano! Clarito como el agua. Aquí la señora White dice que los periodos proféticos de Daniel, los 1260, los 1290 y los 1335 ya se cumplieron en el pasado. Y si ya se cumplieron en el pasado, no puede volver a cumplirse en el futuro. ¿Por qué? Porque el juramento divino, ¿qué dice? El juramento divino de Cristo en Apocalipsis 10, parado en el mar y en la tierra, dice que el tiempo no sería más. Por lo tanto, aquellos que están diciendo que los 3 periodos proféticos de Daniel 12 se van a volver a cumplir en el pasado, están enseñando doctrinas de demonios. Están enseñando el error y la mentira. Están mezclando la verdad con el error, como hacía este hombre llamado John Bell. Qué impresionante, hermano. Esto es demasiado, pero demasiado tremendo. Ahora, hermano, hasta aquí llegamos por hoy. Hasta aquí llegamos con este tema. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y si deseas apoyarnos con tus diezmos y tus ofrendas, te vamos a agradecer muchísimo. Porque estamos colocando las propagandas del conflicto de los siglos en la vía pública. Y todo eso lleva gasto, hermano. Todo eso. Así que si deseas ponerte en contacto con tu pastor virtual, lo puedes hacer. Aquí está nuestro número de WhatsApp y con mucho gusto te vamos a ayudar en tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga. Te suplico que esparza este tema por todas partes. Envíale a todos tus contactos, no importa el país donde se encuentren, para vacunarnos a ellos también en relación al futurismo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que los ángeles del cielo puedan extender sus alas poderosas y te guarden de todo peligro. Nos vemos entonces en la próxima ocasión, en el próximo programa, cuando volvamos a traerle pan de la panadería del cielo.